Vamos a continuar con el numeral 888. El numeral del 888 al 892 nos hablan de algo muy importante, que es la misión de enseñar. No vamos a leer todos los numerales así al pie de la letra para coger la esencia, ya ustedes en su casa lo meditan. Pero en el numeral 888 dice esto: los obispos con los presbíteros tienen el primer deber, anunciar a todos el Evangelio de Dios. A todos. Escúchenles o no les escuchen. Les guste o no les guste. Es un primer deber. Son los maestros auténticos por estar dotados de la autoridad de Cristo. Por eso la gran responsabilidad en la formación de un sacerdote, porque para anunciar la verdad de Cristo tiene que conocerla. Ahora, esta misión de enseñar tiene un fin, que es mantener a la iglesia en la pureza de la fe transmitida por los apóstoles. Ellos tienen el deber de mantener esa pureza de la fe, que es la verdad. En otras palabras, mantener y defender la verdad. En razón de esta misión es que Dios les confiere y les participa su propia infalibilidad. Les da la garantía de que cuando ellos estén cumpliendo esa misión de defender la verdad y de cuidar la pureza de la fe, Él los asiste para que no se equivoquen. Por eso el Concilio Vaticano II un concilio es infalible, porque es la máxima autoridad de la Iglesia en doctrina y en moral. Tenemos que creer en eso. Esta infalibilidad, Dios en su sabiduría y en su misericordia infinita, la instaura en Cristo con su pueblo, para protegerlo de las desviaciones y de los fallos, y garantizarle el poder profesar una fe sin errores. Por eso les decía yo que la infalibilidad es más beneficio para nosotros que para el mismo Papa. Pues para él también es una garantía, pero para nosotros caminar seguros, ¿verdad? ¿Cómo hace uno para saber si sí o si no? Pues ya uno sabe, no, Dios dijo que de que él hable es cátedra. En materia de doctrina o de moral, Dios le garantiza que nos garantiza que él no se va a equivocar. ¿Por qué? Porque el oficio pastoral de ese magisterio, ¿a qué va dirigido? A velar para que el pueblo de Dios permanezca en la verdad que nos hace libres. Por eso, para que ellos puedan cumplir este deber, Cristo los ha dotado con el carisma de infalibilidad en materia de fe y de moral, o de costumbres, que es lo mismo. Ahora, esta infalibilidad reviste varias modalidades. Vamos a ver cuáles son. La primera, la del romano pontífice como cabeza del colegio episcopal. Goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio. ¿Cuándo? Como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirma en la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral.
Por eso una encíclica goza de esa infalibilidad. Toda encíclica goza de esta infalibilidad. Hay que leerla, meditarla y obedecerla. Esa infalibilidad, además de ser una gracia para el romano pontífice, también gozan de ella el cuerpo episcopal cuando ejerce el magisterio supremo con el sucesor de Pedro, sobre todo en los concilios ecuménicos. Y ese fue el pecado de el último cisma que hubo, el de Monseñor Lefebvre, porque terminó el concilio y él no quiso, no estuvo de acuerdo con las conclusiones del concilio y con los cambios que hizo el concilio. Entonces se rebeló, o sea, desconoció la autoridad del concilio. Cuando la Iglesia propone por medio de su magisterio supremo que algo se debe aceptar como revelado por Dios para ser creído y como enseñanza de Cristo, hay que aceptar sus definiciones con la obediencia de la fe, el caso de los dogmas. Hay que, así no entendamos, así no nos parezca, la obediencia de la fe, que es la obediencia a la verdad. Y esta infalibilidad abarca todo el depósito de la revelación divina, o sea, la Sagrada Escritura, el magisterio de la Iglesia y la tradición apostólica. ¿Cuándo más confiamos en esta asistencia divina? Cuando enseñan en comunión con el sucesor de Pedro y de una manera particular al obispo de Roma, pastor de toda la Iglesia. Sin llegar a una definición infalible y sin pronunciarse de una manera definitiva, proponen en el ejercicio de su magisterio una enseñanza que conduce a una mejor inteligencia de la revelación en materia de fe y de costumbres. A esta enseñanza ordinaria, los fieles deben adherirse con espíritu de obediencia religiosa, que aunque distinto del sentimiento de la fe, es una prolongación de él, claro, él es el vicario de Cristo. Ahora todas las, por ejemplo, cuando el Papa ordena que se suspenda una guerra, que se suspenda ahorita con lo de la clonación, que él ha levantado su voz, cuando ha dicho todo político católico debe manifestarse públicamente como católico y apoyar, ¿sí?, las verdades de la Iglesia y oponerse públicamente a todo aquello que contradice la fe y la moral. Eso lo dijo el Papa, suficiente para obedecerlo. No habló es cátedra, pero sencillamente está dando órdenes que llevan a una mejor vivencia del Evangelio. La misión de santificar, entonces tiene la misión de enseñar. También este colegio, con el Papa a la cabeza, tiene la misión de santificar. El obispo es el administrador de la gracia del sumo sacerdocio, sobre todo en la Eucaristía que él mismo ofrece, o la que hace a través de sus presbíteros, porque la Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia particular. El obispo y los presbíteros santifican la Iglesia con su oración y su trabajo, por medio del ministerio de la palabra y de los sacramentos. Por eso, si se acuerdan, cuando en los primeros numerales se habla de los medios para crecer en la fe, uno de los medios es la palabra del obispo. ¿Sí? Cuando escuchamos al obispo con fe, eso nos lleva a crecer en la fe, porque ellos comunican la gracia, son administradores de la gracia. Y
y estemos seguras de eso. O sea, Dios cumple eso. Basta que nosotros nos dispongamos a escucharlo con fe, a abrir nuestro corazón sabiendo que a través de él Dios nos va a hablar y verá que se produce. Pero creer. La santifican con su ejemplo, no tiranizando a los que os ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la grey. Es así como llegan a la vida eterna junto con el rebaño que les fue confiado. Ahora, cuando un obispo se desvía, si no está en comunión con el Papa, no se va a dar esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? Orar. Porque es una parte de la iglesia que no está bien. También tiene la misión de gobernar. Son las 3 misiones: enseñar, santificar y gobernar. No solo con sus proyectos, con sus consejos y ejemplos, sino también con su autoridad y potestad sagrada, que deben no obstante ejercer para edificar con espíritu de servicio que es el de su maestro. Por eso el obispo que calla cuando debe enseñar, falta gravemente. Por eso es que vemos que cuando en un país se está realizando algo, sobre todo en este tiempo, ahí están los obispos de Venezuela, están los de Venezuela, están los de... Hay otro país que también está bastante mal ahorita, no sé si es Honduras. Bueno, el de Argentina. Se están pronunciando en contra de todas las barbaridades que el gobierno de esos países está realizando. Ellos tienen el deber de pronunciarse con autoridad para orientar a los fieles sobre cuál es el camino correcto, para que los fieles no se desvíen ni se dejen confundir. Ellos tienen el deber de oponerse, de hablar, de protestar, como en el país donde la ley ordenó quitar todos los crucifijos e imágenes sagradas de los colegios. Tuvieron que levantar la voz. Esta autoridad o potestad que desempeñan personalmente en nombre de Cristo es propia, ordinaria e inmediata. Su ejercicio, sin embargo, está regulado en último término por la suprema autoridad de la Iglesia, ya vimos, en comunión con el romano pontífice. Pero no se debe considerar a los obispos como vicarios del Papa, cuya autoridad ordinaria e inmediata sobre toda la Iglesia no anula la de ellos, sino que al contrario la confirma y tutela. Por eso es que ellos tienen cierta autonomía, ¿no?, en sus diócesis, pero periódicamente le están informando al Papa cómo marcha esta iglesia particular en la visita al Límina. Creo que cada 5, cada 4 años que ellos van a Roma y tienen una entrevista personal con el Papa para informarles sobre cómo anda la iglesia particular que les fue confiada. ¿Cuál es el modelo de ellos? Cristo, que dijo: yo no digo nada por cuenta propia, sino lo que oigo decir a mi Padre. El obispo, consciente de sus propias debilidades, puede disculpar a los ignorantes y extraviados. No debe negarse nunca a escuchar a sus súbditos, a los que cuida como verdaderos hijos. Los fieles, por su parte, deben estar unidos a su obispo como la Iglesia a Cristo y como Jesucristo al Padre. Dice San Ignacio de Antioquía: seguid todos al obispo como Jesucristo sigue a su Padre, y al presbiterio como los apóstoles. En cuanto a los diáconos, respetadlos como a la ley de Dios.
que nadie haga al margen del obispo nada en lo que atañe a la Iglesia. Vamos a leer en el volumen 9, el 12 de agosto de 1910. Jesús habla de el principio del mal en el ministerio del sacerdote. Hija mía, cuán ofendido soy por los sacerdotes. Los superiores no vigilan sobre mi suerte sacramental y me exponen a sacrilegios enormes. No vigilan sobre mi suerte sacramental. O sea, ya se trata la Eucaristía como con tanto irrespeto, desfachatez. Ya no se cuida que los ministros de la Eucaristía sean realmente personas dignas. Ya cualquiera distribuye la comunión, cualquiera saca el copón del sagrario, es doloroso. Esto que tú ves son miembros separados, que si bien me ofenden mucho, pero mi cuerpo no tiene más contacto con sus acciones nefandas, pero los otros que fingen no estar separados de mí y continúan su actividad de sacerdotes, oh, cuánto más me ofenden. A qué atroz escarnio estoy expuesto, cuántos castigos atraen, no puedo soportarlos más. Y mientras esto me decía, yo veía muchos sacerdotes que salían de la iglesia y se volteaban contra ella para hacerle guerra. La vista de esos sacerdotes me causaba sumo disgusto y veía una luz que me hacía comprender que el principio y todo el mal del sacerdote consiste en tratar con las almas de cosas humanas. Fíjense. Con las almas hay que tratar de cosas divinas, cosas de naturaleza toda material, y esto sin una apremiante necesidad. Estas cosas humanas forman una red para los sacerdotes que les ciega la mente y les endurece el corazón para las cosas divinas y les impide el paso en el camino que conviene hacer según el oficio de su ministerio. Y no solo esto, sino que las almas llenas de lo humano, más humano reciben y la gracia queda como excluida de ellas. Oh, cuánto mal se comete por todo aquello, cuántos estragos de almas se hacen. El Señor quiera iluminar a todos. También está en el volumen 3, el capítulo 1. Dice que la iglesia se encuentra en un estado tristísimo de degradación. Dice Luisa, me encontraba fuera de mí misma, en el interior de una iglesia donde estaba un sacerdote que celebraba el divino sacrificio. Y mientras lo hacía, lloraba amargamente y decía, la columna de mi iglesia no tiene en qué apoyarse. Mientras decía esto, vi una columna, cuyo ápice tocaba el cielo, y a los pies de esta columna se hallaban sacerdotes, obispos, cardenales, y todas las demás dignidades que sostenían dicha columna. Pero con sorpresa me puse a mirar y observé que de estas personas algunos eran muy débiles, otros medio corrompidos, otros enfermos, unos estaban llenos de fango. Era muy escaso el número de los que estaban en condición de sostenerla, de modo que esta pobre columna, siendo tantas las sacudidas que recibía en la parte de abajo, tambaleaba sin poder estar firme. Sobre dicha columna estaba el Santo Padre,
el cual con cadenas de oro y con los rayos de luz que difundía de toda su persona, hacía cuanto más podía por sostenerla, por encadenar e iluminar a las personas que permanecían abajo, aunque una que otra se escapaba, para tener más facilidad de corromperse y enlodarse. Y no solo eso, sino por unir e iluminar a todo el mundo. Mientras miraba esto, el sacerdote que celebraba la misa, tengo duda de que fuese sacerdote o más bien nuestro Señor, pero no puedo decirlo con certeza, me llamó y me dijo: hija mía, ¿ves en qué estado lastimoso se encuentra la iglesia? Las mismas personas que debían sostenerla faltan a sus compromisos y con sus obras la debilitan, la golpean y llegan a degradarla. El único remedio es hacer derramar tanta sangre que se forme un baño para poder lavar aquel purulento fango y sanar sus llagas profundas, de modo que una vez sanadas, fortificadas, embellecidas con aquella sangre, puedan ser instrumentos idóneos para mantenerla estable y firme. Yo te he llamado para decirte, ¿quieres ser víctima y así ser como un puntal para sostener esta columna en tiempos tan incorregibles? Ya sabemos qué contestó Luisa, ¿no? Y en el mismo volumen 3, en el capítulo 53, es el dolor del Papa por el abandono de muchos, sobre todo sacerdotes. Capítulo 53. Esta mañana Jesús me hacía ver al Santo Padre con las alas abiertas, yendo en busca de sus hijos para acogerlos bajo sus alas. Y yo escuchaba su lamento mientras decía: hijos míos, cuántas veces he tratado de reuniros bajo mis alas y vosotros huís de mí. Escuchad mis lamentos y tened compasión de mi dolor. Y mientras decía esto lloraba amargamente, y parecía que no eran solo los seglares quienes se apartaban del Papa, sino también los sacerdotes, y esto le causaban más dolor al Santo Padre. Cuánta pena daba ver al Papa en esta situación. Después vi a Jesús, que se hacía eco de los lamentos del Santo Padre y añadía: entre aquellos que han permanecido fieles, algunos viven para sí, no tienen el cuidado de exponerse por mi gloria y por el bien de las almas. Otros están detenidos por diversos temores. Otros dicen, proponen, prometen, pero no llegan a los hechos. Dicho esto, desapareció. Después de un rato retornó, y yo me sentía tan anonadada en mí con la presencia de Jesús, y él viéndome aniquilada me dijo: hija mía, cuanto más tú te humillas a ti misma, tanto más me siento yo movido a bajarme hacia ti y a llenarte de mi gracia. Por esto la humildad es precursora de la luz. Bueno, y a partir del numeral 897 se ve la vida de los laicos. Ya sabemos quién es un laico: todo cristiano bautizado. Al saber que es cristiano, pues sabemos que es bautizado, pero que no pertenece ni al orden sagrado ni al orden religioso, o sea, no tiene, porque ¿quiénes son los religiosos? Los que hacen públicamente votos de castidad, pobreza y obediencia. ¿Cuál es la vocación de los laicos? Lo dice el numeral 898. Buscar el reino de Dios. A eso nos llama Cristo, a buscar el reino de Dios, ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios.
Qué interesante. Todo laico debe ocuparse de lo temporal, trabajar, atender la familia, pero todo eso debe ordenarlo según Dios. A ellos de manera especial les corresponde iluminar. Vosotros sois la luz del mundo. Y ordenar todas las realidades temporales a las que están estrechamente unidos, de tal manera que éstas lleguen a ser según Cristo, se desarrollen y sean para alabanza del Creador y Redentor. ¿Por qué un sacerdote no puede ser alcalde? Porque no fue llamado para eso. Eso le toca a los laicos, para que ese poder público él lo realice según Dios. Y si ha estado corrompido, lo ordene según Dios. Todo laico que vote para un cargo público por un sacerdote hace mal, ¿sí o no? Claro. Porque él mismo está diciendo, yo también quiero que ese sacerdote se desvíe de la misión que Dios le dio. Un laico, ¿a quién debe elegir? A otro laico. A quien él vea que realmente tiene un criterio para gobernar según Dios. Por eso es que dice Dios, cada pueblo tiene los gobernantes que se merece, porque él mismo los elige. Pero si nosotros no votamos según los criterios de Dios, sino según los criterios personales o los criterios del mundo, partido, palanca, todo lo que ya sabemos, igual estamos faltando a esta vocación que se nos dio. Por eso la iniciativa de los cristianos laicos es necesaria cuando se trata de descubrir o de idear los medios. Fíjense, necesaria. Ustedes tienen que tomar iniciativas cuando se trate de buscar los medios para que la exigencia de la doctrina de la vida cristiana impregne en las realidades sociales, políticas y económicas. No se trata de quejarnos, se trata de actuar. Miren lo que dice el Papa Pío XII y que luego Juan Pablo II lo cita. Los fieles laicos se encuentran en la línea más avanzada de la vida de la Iglesia. Por ello, la Iglesia es el principio vital de la sociedad. Por tanto, ellos especialmente deben tener conciencia cada vez más clara, no solo de pertenecer a la Iglesia, sino de ser la Iglesia, es decir, la comunidad de los fieles sobre la tierra bajo la guía del jefe común, el Papa, de los obispos en comunión con él. Ellos son la Iglesia. ¿Quién transforma un país? El gobierno. Pero si tenemos gobernantes católicos, pero si no los tenemos. Ahora, si no los tienen, ¿qué debieran estar haciendo los católicos? Formando sus propios gobernantes, ¿o no? Claro. Para que haya buenos políticos, pero ¿quién se preocupa de eso? Como todos los fieles, igualmente los laicos están encargados del apostolado, lo que ya veíamos que la Iglesia es apostólica, ¿no? Son misioneros, deben trabajar para que ese mensaje de salvación sea conocido. Esta obligación es más apremiante cuando solo por medio de ello los demás hombres pueden oír el Evangelio y conocer a Cristo. Su acción es tan necesaria que sin ella el apostolado de los pastores no puede obtener en la mayoría de las veces su plena eficacia. ¿Qué hace un sacerdote si no tiene fieles que le colaboren? Nada puede hacer. Misión sacerdotal de los laicos. Vamos a decirlo así rápidamente. ¿Cuál es la misión sacerdotal?
Los laicos que fueron ungidos por el Espíritu Santo en el bautismo están llamados y preparados, qué importante, para producir los frutos más abundantes del Espíritu. En efecto, todas sus obras, atender la casa, al esposo, a los hijos, trabajar, todas sus oraciones, todas las tareas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo diario, el descanso espiritual y corporal, si se realizan en el espíritu, incluso las molestias de la vida, si se llevan con paciencia, todo ello se convierte en sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, que ellos ofrecen con toda piedad a Dios Padre en la celebración de la Eucaristía, uniéndolos a la ofrenda del cuerpo del Señor. De esta manera, también los laicos, como adoradores que en todas partes llevan una conducta sana, consagran el mundo mismo a Dios. Porque eso es lo que hace un sacerdote. Un sacerdote recoge todo lo del pueblo y él se hace mediador entre el pueblo y Cristo. Los laicos así ejercen su función sacerdotal y ya en la divina voluntad lo tenemos más claro. Yo uno mis acciones a las de toda la humanidad y unida a Cristo me hago una con el mundo entero para ofrecerme con Cristo al Padre, para darle en nombre de todos correspondencia, acción de gracias, adoración, amor, reparación. Por eso es que la voluntad de Dios es el sacramento de los sacramentos, porque en ella hacemos todo lo que hace el sacerdote de manera real, verdadera, concreta. Es donde más plenamente podemos nosotros ejercer nuestra misión sacerdotal. El volumen 12, en su capítulo 19, el volumen 12 no trae capítulos, es el 26 de diciembre de 1919. Dice que vivir en la divina voluntad es sacramento y sobrepasa a todos los demás sacramentos juntos en modo admirable. Suficiente el título para entender todo. Sobrepasa a todos los demás sacramentos juntos en modo admirable. No lo leemos porque es muy largo, pero ahí les queda para la meditación. Los padres, aquí todos son papás, participan de la misión de santificación, impregnando de espíritu cristiano la vida conyugal y procurando la educación cristiana de los hijos. Participan de esa misión de santificación. O sea, Dios a través de ustedes comunica la gracia en su hogar. Se hacen canales de gracia. Ahora, los laicos, si tienen las cualidades requeridas, es una condición, pueden ser admitidos de manera estable a los ministerios de lector y de acólito. Donde lo aconseje la necesidad de la iglesia y no haya ministros, pueden también los laicos, aunque no sean lectores ni acólitos, suplirles en algunas de sus funciones, es decir, ejercitar el ministerio de la palabra, presidir las oraciones litúrgicas, administrar el bautismo y dar la Sagrada Comunión según las prescripciones del derecho. Esto se ve mucho en los lugares más apartados, en las comunidades indígenas. Entonces se preparan laicos, misioneros, que los domingos hacen la celebración de la palabra, distribuyen la Eucaristía,
bautizan, administran el bautismo, pero necesitan una autorización del obispo y una consagración especial. Ahora, la participación en la misión profética. ¿Cómo realiza Cristo la misión profética? Haciendo testigos. Es a través del testimonio. Es como anunciamos y denunciamos la verdad. Enseñar a alguien para traerlo a la fe es tarea de todo predicador e incluso de todo creyente. Los laicos cumplen esta misión profética evangelizando con el anuncio de Cristo, comunicado con el testimonio de vida y de la palabra. En los laicos esta evangelización adquiere una nota específica y una eficacia particular, porque se realiza en las condiciones generales del mundo. Por eso ustedes tienen más fuerza. Porque este apostolado no solo consiste en el testimonio de vida, el verdadero apostolado busca ocasiones para anunciar a Cristo con su palabra, tanto a los no creyentes como a los fieles. También pueden ser catequistas, participar en la enseñanza de las ciencias sagradas, en los medios de comunicación social. También tienen el derecho y el deber de manifestar a los pastores sagrados, oigan esto, su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia y de manifestarla a los demás fieles, salvando siempre la integridad de la fe y de las costumbres y la reverencia hacia los pastores, habida cuenta de la unidad común y de la dignidad de las personas. Si un laico ve que un sacerdote está en error o que un obispo incurre en error y puede, como lo dice el catecismo, dar su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia sin menoscabar el respeto que se les debe a los pastores y a su dignidad. Debe hacerlo con delicadeza, con caridad, sin atrevimientos, sin autosuficiencias, sin reproches. Es muy bello leer la vida de Santa Catalina de Siena. Estaban los papas y los obispos en una degradación tremenda. Eran cortesanos, vivían en el boato más escandaloso. Pero hay que ver con qué respeto ella les hablaba, para insinuarles que salieran de ese estado. Es el respeto en las palabras, la delicadeza, porque nunca perdió de vista que era el sumo pontífice a quien ella se dirigía, de que era un obispo con el que ella estaba hablando. Y ella estaba llena de gracias extraordinarias. Ya en vida todo el mundo la señalaba como santa, pero jamás salió de su boca una palabra, ni de ella misma un gesto de irrespeto, de superioridad, de nada frente a ellos. Era firme, pero respetuosa. Eso debe ser el laico cuando le toca, por el bien de la Iglesia, hacer caer en cuenta de algo que no anda bien, pero por el bien de la Iglesia. Y Dios, haciéndolo en nombre de Dios, Dios dará la gracia para que se haga como se debe hacer. Así es profeta, ¿sí? Con el testimonio y con la palabra. Ahora la misión real. Insisto mucho en el testimonio porque es que
Cuando tú hablas, pero con tu vida dices lo contrario, pierdes credibilidad. Tu palabra resuena vacía. ¿Cómo participó Cristo como Rey? Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El que quiera ser el mayor, pórtese como el menor, como el servidor de todos. Cristo ha comunicado el don de la libertad regia a sus discípulos, para que vencieran en sí mismos con la propia renuncia y una vida santa el reino del pecado. San Ambrosio dice, el que somete su propio cuerpo y domina su alma, sin dejarse llevar por las pasiones, es dueño de sí mismo. Se puede llamar rey, porque es capaz de gobernar su propia persona. Es libre e independiente y no se deja cautivar por una esclavitud culpable. Ahora los laicos, uniendo sus fuerzas, porque también a nosotros nos corresponde el ser comunidad, no somos independientes, deben sanear las estructuras y las condiciones del mundo. Es importante este numeral 909. De manera que si algunas de sus costumbres, fíjense, si algunas de sus costumbres incitan al pecado, y hoy sí que hay de eso, todas ellas sean conformes con las normas de la justicia y favorezcan en vez de impedir la práctica de las virtudes. Sanear las estructuras. Obrando así, impregnarán de valores morales toda la cultura y las realizaciones humanas. Hoy el mundo, ¿por qué le parece ridículo que se vista con amplitud y con vestidos que cubran todo el cuerpo? Porque contrarían, ¿sí?, todas esas costumbres inmorales que incitan al pecado. Es una forma de ir saneando las costumbres, como dice el Padre. Ya no encuentran en los almacenes modas decentes, no compren, mándenlas a hacer. Pero hay la fuerza para hacer eso. O sencillamente nos limitamos a decir, no, es que ya no se consigue. Es una forma de sanear las costumbres. Es no alimentar aquello que sabemos que conduce al pecado y que desagrada a Dios, porque si no nosotros entramos igual en la corriente de todos. Porque una forma de presionar es esa, que en los almacenes desaparezca lo que ya ellos no quieren que la gente se ponga. Una forma de protestar es no siguiendo esa fuerza contraria a Dios. Los seglares pueden sentirse llamados o ser llamados a colaborar con sus pastores en el servicio de la comunidad eclesial para el crecimiento y la vida de ésta, ejerciendo ministerios muy diversos. También a veces en algunos concilios se les llama a participar en los sínodos, en los, dijéramos, consejos pastorales, en los tribunales eclesiásticos, en los asuntos económicos, pero deben estar dispuestos a prestar ese servicio a la Iglesia. Y el numeral 912 dice, han de aprender a distinguir cuidadosamente entre los derechos y deberes que tienen como miembros de la Iglesia y los que les corresponden como miembros de la sociedad humana. Deben esforzarse en integrarlos en buena armonía, recordando que en cualquier cuestión temporal han de guiarse por la conciencia cristiana. Tú eres católico. Dios te pide esto. El trabajo te pide esto.
¿Qué debe guiarte para una decisión? Tu conciencia cristiana. O sea, primero, Dios. Nunca el poder del mundo ni el poder público debe estar por encima de nuestros deberes para con Dios. Que es otra cosa que también hoy se ha perdido. Por eso decía el Papa, el político católico debe actuar como católico. Así, sino cuando ejerce su misión profética. Ah, no, pero es que la mayoría dijo. No, es que si porque la mayoría dijo, gana la ley contraria a Dios, tú estás obligado a realizar acciones con el pueblo que atenúen, que disminuyan la fuerza de esa ley. Miren, qué deber. Porque es que si no, ¿cuándo se está viviendo esto? Yo no puedo decir, es que el mundo, no, yo tengo la obligación de sanear las costumbres, de luchar contra el mundo y saber que el mundo ya lo venció Jesús. Si yo estoy con Jesús, Él en mí vencerá ese mundo. Por eso habla de esta integración de lo temporal, de ese ser miembro de la sociedad humana y ser miembro de la iglesia. Armonizar. Y en un caso de tomar decisiones, han de guiarse en cualquier cuestión temporal, cualquiera, política, económica, familiar, en cualquier cuestión temporal han de guiarse por la conciencia cristiana. Así todo laico, por el simple hecho de haber recibido sus dones, talentos, es a la vez testigo e instrumento vivo de la misión de la Iglesia misma según la medida del don de Cristo. Vamos a ver en el volumen 4, el capítulo 135, Luisa sufre por impedir las maquinaciones contra la Iglesia y el Papa. Todo lo que ves son maquinaciones contra la Iglesia y contra el Papa. Quisieran que el Papa saliera fuera de Roma e invadir el Vaticano y apropiarse de él. Si tú quisieras evadir estas molestias, los hombres y los demonios tomarán fuerzas y harán salir fuera estas espinas que punzarán ásperamente a la Iglesia. Pero si te contentas con sufrirlas, quedarán debilitados los unos y los otros. Y esto que Dios le pide a Luisa nos lo pide a nosotros, ¿cuántas veces? Sufre esto. Necesito que sufras esto porque mi iglesia en este momento está sufriendo esto. Si tú sufres esto, esto no se va a realizar. Voy a debilitar las fuerzas contra la Iglesia y el Papa. Pero si tú te niegas a sufrirlo, protestas o no lo vives en mí, la Iglesia va a ser atacada. A Luisa se lo dijo expresamente, a nosotros puede que no nos lo diga expresamente. Nos los hace sentir, quiero que ofrezcas esto. Somos miembros de ese cuerpo místico. Y en el volumen 8, el 10 de julio de 1907, igual Jesús le empieza a dar a Luisa su papel de víctima. Tus años no son más que desde que comenzaste a ser víctima. ¿Cuándo comenzamos nosotros a ser víctimas? En el bautismo. Ahí empezaron nuestros años. Entonces, por eso la edad la da al partir de bautismo, no el registro de nacimiento. Entonces mi bondad te llamó y puedes decir que desde entonces empezaste a vivir de verdad.
pero cuando ese papel de víctima lo vivimos conscientemente. Y así como te llamé a vivir mi vida en la tierra, así dentro de poco te llamaré a vivir mi misma vida, pero en el cielo. Nuestro carácter de víctima. Ahora, a partir del numeral 914, vamos a decirlo así rápidamente, la vida religiosa. ¿Qué es la vida consagrada? Son los que profesan los consejos evangélicos, pero no pertenecen a la jerarquía de la iglesia. Los religiosos no pertenecen a la jerarquía de la iglesia, son laicos. Laicos consagrados, pero son laicos, que viven en comunidad. Pero sí, sin discusión, pertenecen a la vida de la iglesia y a su santidad. Esta vida consagrada se inicia cuando la iglesia empieza un tiempo de relajación y muchos cristianos quieren vivir radicalmente el Evangelio. Por eso, el que realmente quiera vivir el Evangelio radicalmente, termina viviendo en el mundo como consagrado. Unos querrán vivirlo en comunidad, otros querrán vivirlo en sus hogares. La vida consagrada exige la profesión de los consejos evangélicos, castidad, pobreza y obediencia. Y otro elemento importante de la vida consagrada es la vida comunitaria. Su objetivo, seguir más de cerca a Cristo, entregarse a Dios por encima de todo, en el servicio del reino. Ya sabemos cómo en la iglesia hay infinidad de familias religiosas que son como ramas de ese único árbol que es la iglesia, tanto en la rama masculina como en la rama femenina. Y últimamente el Papa, porque han ido apareciendo en la iglesia, suscitadas por el Espíritu Santo, nuevas formas de vida consagrada. Una de estas formas es la nuestra, ¿no? Es una nueva forma de vida consagrada, esta, en donde los laicos viven la perfección de los consejos evangélicos, la plenitud del bautismo sin votos, expresos públicamente, pero se viven. ¿Ve? Porque si uno va a vivir de verdad a Cristo hay que ser pobre, la mayor pobreza, que es la de no tener voluntad humana, como lo dice San Francisco, la obediencia y la castidad, que es para todos, ¿no? Casados y solteros. ¿Qué es la vida eremítica? Son los que tienen un alejamiento más estricto del mundo, en el silencio y en la soledad. En el numeral 920, se dedican a la oración asidua, a la penitencia, dedican su vida a la alabanza de Dios y a la salvación del mundo. Se ocultan a los ojos de los hombres. Es como una predicación silenciosa de Cristo que entregó su vida. Esto requiere una vocación especial, ¿no? Y están las vírgenes y las viudas consagradas a Dios enteramente. A veces hacen esta consagración no en comunidad, sino en forma particular. Ahí yo conozco una señora en Bucaramanga, la consagró un obispo diocesano. Ella vive en su casa, es casada, pero es consagrada. Vive los votos y tiene el Santísimo en su casa. Son vocaciones especiales, ¿sí? De las que nos habla el Catecismo en el numeral 923, y ella está consagrada a Cristo.
y en el numeral 924, que habla de otras formas de vida consagrada. Están los monasterios, que son las monjas de clausura. Hay un poco de historia de la vida religiosa que vale la pena que la lean en su casa, a partir del numeral 925 al 927, y no me voy a detener. Y los institutos seculares, que es muy importante porque ahí estamos nosotros. Un instituto secular, en el numeral 928, es un instituto de vida consagrada en el cual los fieles, viviendo en el mundo, aspiran a la perfección de la caridad y se dedican a procurar la santificación del mundo, sobre todo desde dentro de él. Por medio de una vida perfectamente y enteramente consagrada a esta santificación, los miembros de estos institutos participan en la tarea de evangelización de la Iglesia en el mundo y desde el mundo. Las sociedades de vida apostólica están dentro de estos institutos seculares, sino que tienen como grados, como jerarquías. Pero lo más importante es lo que nos dicen los numerales del 931 al 933, porque los institutos seculares y las sociedades de vida apostólica no tienen votos. En el numeral 931 se nos habla de la misión única, que es el anuncio del reino. Por el bautismo fue consagrado a Dios, y el que fue consagrado a Dios por el bautismo debe entregarse a Él como al sumamente amado. Por eso, de esta manera se consagra más íntimamente al servicio divino y se entrega al bien de la Iglesia. O sea, el bautismo ya realiza en nosotros una consagración. Todo lo demás es una expresión de esa consagración que ya hizo Dios de nosotros a través del bautismo. Esa primera consagración que es el bautismo. El numeral 933 lo resume todo. Dice, sea público este testimonio, como el de la vida consagrada, como en el estado religioso, o más discreto e incluso secreto, la venida de Cristo es siempre para todos los consagrados el origen y la meta de su vida. Porque también nosotros somos consagrados. El pueblo de Dios, en efecto, no tiene aquí una ciudad permanente, sino que busca la futura. Lo que pasa es que vivimos como si esta fuera una ciudad permanente. Todo el mundo quiere establecer raíces aquí. Por eso el estado religioso manifiesta también mucho mejor a todos los creyentes los bienes del cielo, ya presentes en este mundo. También da testimonio de la vida nueva y eterna adquirida por la redención de Cristo, y anuncia ya la resurrección futura y la gloria del reino de los cielos. Si nosotros vemos en la vida de los santos, todos los que quisieron vivir plenamente el bautismo sin meterse a un convento, terminaron despojándose de sus bienes, ¿sí? Viviendo la pobreza, viviendo la obediencia y viviendo la castidad, sin necesidad de hacer votos públicos, porque el que vive radicalmente el Evangelio tiene que llegar a esto. No se concibe un católico de verdad que tenga bienes, que no sienta la necesidad de despojarse y de compartirlos. Si todavía no siente la necesidad, bastante dista de lo que es realmente esta plenitud de la vida bautismal. Para ampliar estos, les voy a dar los numerales y ustedes los meditan en su casa. El volumen 6, el capítulo 91. No me
traje. El volumen 13, en el capítulo 38.